Génesis 10, y aquí vemos Dios y las naciones. Hemos visto, hay 7 Cs en historia, hemos visto creación, corrupción, catástrofe. Y aquí vamos a desarrollar un tema nuevo, pero aquí nos enfocamos, aquí en el capítulo 10, comenzando en el versículo 1, nos dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dadán, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Akkad, Calnén y la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim, a Ananim, a Leabim y a Naphtuim, a Petrusim y a Caluim, de donde salieron los filisteos y Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, a su primogénito, a Ed, el Ebuseo, al Amorreo, al Jereseo, al Eveo, al Quereo, al Cineo y al bien feo. No, ahí no está esa. No. El versículo 18 nos dice al Arvadeo, al Samareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza. Y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber, y a Eber nacieron los hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almad, Selef, Azar-Maved, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Amiabel, Seba, Ofir, Javila y Joab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se emparecieron las naciones en la tierra después del diluvio. Amén. Ahora, por favor, tomar asiento. Quizás ustedes nunca tomaran el tiempo para leer este capítulo, porque entraran cuando nos sentamos a leer y es un capítulo lleno de nombres. Uno, te lo recomiendo en la noche. Si no puedes dormir, vas a quedar bien dormido, porque muchas veces así los pasamos por alto y no reconocemos la importancia de que tienen ciertos capítulos. Te pones a ver los nombres y dices, no, pues esto, ¿qué tiene aquí para mí? ¿Qué podemos ver? Y espero que puedas abrir los oídos y puedas entender lo que contiene este capítulo. Tenemos que ver primeramente cómo hemos llegado a este punto de esta historia. Tenemos que regresar. Si nos ponemos a ver el linaje que ya hemos estudiado, porque los linajes son importantes.
muy importantes. El linaje de Cristo Jesús, fíjate, puede regresar y es parte de este linaje que existe, que llega al Señor Jesús. Se encuentra este linaje en las generaciones, primera, lo que ya estudiamos, ante el diluvio. El primer hombre fue Adán, y es lo que significa su nombre, hombre. Y luego Set, designado o destinado, Enos, humanidad. Y algo pasó con este mundo, con el nacimiento de Enos. Ya vimos esto. La humanidad ve el primer revivamiento, un encuentro con Dios, después de que este hombre nació. Y hay un revivamiento. ¿Por qué? Porque son confrontados con sus pecados y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Cainán, herrero, afligido, llamado en parte con el nombre de Caín, que es afligido. Mahael, adorar a Dios es lo que significa. Jared, descender, bajar. Enoc, dedicación. Metusalén, habrá juicio cuando muera. Lamec, conquistador de los pobres y humildes. Noé, descanso y conforte. Ahora, este es un linaje que ya hemos visto ante el diluvio. Y cuando lo ves, y míralo en esta forma, cuando entiendes el significado de los nombres, vemos que el hombre designado a la humanidad, afligido, adorará a Dios, descendió y es dedicado para morir. Habrá juicio cuando muera, pero Él es el conquistador de los pobres y humildes, y en Él habrá descanso y conforte. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante. Cuando uno no toma el tiempo de entender todos estos nombres, fíjate, hay un mensaje en sí mismo. El mensaje de salvación. Y ahora vemos que Dios sigue este linaje después del diluvio. El versículo 1 nos dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. En este libro de Principio hemos visto que el hombre, fíjate, sigue cayendo. Sigue cayendo. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Sigue cayendo en pecado. Y no importa que cambien sus alrededores, ni aun que había estado siendo perfecto, en perfección en el principio, cayó en pecado. El hombre sigue buscando la rebelión contra Dios. El hombre siempre quiere hacer las cosas a su manera. Esa es la naturaleza de nosotros. Fíjate, Proverbios 19:21 nos dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos pensamientos, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. ¿Ven? Pero el hombre, fíjate, se pierden sus pensamientos de su propio corazón. Y cuando las personas dicen, sigue tu corazón, no. El consejo de Jehová, ¿qué es lo que Él nos ha dicho? Y aquí, en este libro de Génesis, hay 4 eventos muy importantes en los primeros 11 capítulos de Génesis. Y también, como ya les dije, contiene 4 Cs de las 7 de la historia de la humanidad. Vimos la creación del mundo, la primera C, creación. La caída del hombre, corrupción. El diluvio, catástrofe. Y luego el capítulo 11 nos habla de la torre de Babel, confusión. Pero aquí estamos en el capítulo 10. El capítulo 10 y el capítulo 11 concuerdan uno al otro. Es como Génesis 1 y Génesis 2. Se complementan. Génesis 10 nos dice lo que ha pasado. El capítulo 11 se va y entra en más detalle de lo que ha pasado. Y luego
después de confusión, porque es como queda el mundo, Cristo. Y Cristo, el Salvador, fue prometido desde el primer pecado, que hubiera salvación, que viene siendo otra C, luego la cruz, la manera de satisfacer lo que la ley pedía, y al fin la consumación. Estaremos en su presencia por toda la eternidad, pero Dios juzgará una vez más. Ahora, estos 4 eventos nos enseñan que el hombre es un pecador y sigue en rebelión contra Dios. Dios es justo y habrá juicio para el pecador, pero es por su gracia que podemos decir que hay principios nuevos. Cada mañana es un principio nuevo. ¿Cómo lo hiciste ayer? No sé, y no importa porque ya pasó. ¿Qué es la oportunidad que tengo hoy día? Vimos que el hombre cayó en el jardín. Todo estaba perfecto, pero el hombre es que escogió creer la mentira del diablo en vez de la verdad de Dios. Y ese es el gran conflicto que sigue aún hoy en día. La humanidad escoge creer la palabra de los hombres sobre la palabra de Dios, la verdad. Pero vimos que el primer nacido, Caín, mató a su hermano Abel. Y también vimos a través del linaje que la humanidad siguió en sus pecados y al fin a la muerte. Dios mandó el diluvio, fíjate, para preservar el mundo. En este tiempo Dios salvó a Noé y a sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas en total, para comenzar de nuevo, pero demostrar que el juicio es real, el pecado es real. Todo comenzó bien, podemos decir, después del diluvio. Noé sacrificó animales limpios y percibió Jehová olor grato. Jehová dio instrucciones para el comienzo nuevo y todo iba bien. Hasta que, podemos decir el pero, ¿no? Don Noé, plantó una viña, se emborrachó, estaba descubierto, desnudo, en su tienda. Y su hijo Cam lo encontró, le faltó respeto. Noé despertó de la borrachera y supo lo que pasó. Y dijo, maldito sea Canaán. Y le dijo, y le dio la bendición a Sem y a Jafet. Y aquí es donde terminamos nuestro estudio, con la muerte de Noé. Ahora, el principio nuevo con los hijos de Noé nos lleva a un tiempo de arrogancia y de nuevo una rebelión contra Dios. Nimrod es el padre del movimiento de la nueva era. La historia nos informa que Nimrod y su esposa crearon ahora una nueva religión, adorando a los dioses falsos. Y es aquí en este capítulo que vemos la tabla de naciones. Este linaje no es una típica genealogía. Este linaje nos dice que había familias, lenguajes, territorios y naciones después del diluvio. Y te voy a decir, la lista está incompleta. No vemos a Edom, Moab o Amón, pero se encuentran como eso de 70 naciones en esta lista. Aquí. Y es difícil identificar algunas de las naciones y poder darles nombres modernos. Pero se ha hecho un estudio completamente profundo acerca de las raíces de estas naciones y de dónde vienen. Y como les dije, el capítulo 10 nos enseña esto como que ya pasó. Y luego el capítulo 11 nos vamos más profundo.
Pero aquí vemos los hijos de Jafet. El versículo 2 al 5 es donde sale el norte, Europa y Ario o indo-europeo. Los descendientes al pueblo que habla lenguas indo-europeas. El versículo 2 nos dice, fíjate, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Gomer, reino de Lidia en Turquía. Magog es Rusia. Madai, Medos. Javán es Grecia o Jonios. Tubal, Mesec es Rusia, podemos decir. Y Tiras, pues no sabemos. No sabemos. El versículo 3 nos dice los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Gomer y Askenaz es Alemania, Rifat y Togarma es Armenia. Estos serán parte de la federación que está opuesta a Dios en los últimos días. Y si gustan leer, pueden leer de esto en Ezequiel capítulo 38 y 39. Ahí en realidad es un estudio en sí, pero una vez más estamos viendo la tabla de mesas de dónde vienen todas estas diferentes culturas, podemos decir. Ellos vendrán a atacar a Israel, hablando aquí en Ezequiel. Vendrán a atacar a Israel, pero Dios los parará. Y si piensas que Rusia está muerta y no tiene poder, se va a levantar de nuevo. Ya estudiamos esto cuando estábamos en Apocalipsis. El versículo 4. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Elisa es Chipre, Tarsis, España, y nos debe de sonar Tarsis. Está en la Biblia. España, Kitim es Italia y también Dodanim. El versículo 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y fíjate, todos están hablando una lengua diferente. En las costas se hablaba según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. El resultado de la Torre de Babel, que vamos a estudiar en el capítulo 11. Ahora, los hijos de Cam y los camitas, ¿no? Casi suena como que se quieren dormir en las camitas. Versículos 6 al 20 es lo que vemos aquí, los hijos de Cam. Y ellos vienen siendo Egipto Sur, Etiopía, Arabia Saudita, Babilonia y Bolonia. No, estoy viendo a ver quién está despierto. El versículo 6 nos dice, los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Cus es Etiopía, pero no la conocemos, no la que conocemos hoy, pero también podemos entenderla como mesopotámica. Mizraim, Egipto Sur. Fut, donde crearon el fútbol en Libia. No, Cirene viene siendo. Libia y Cirene, Fut. Y Canaán, que es en realidad un territorio muy grande. Y en el seguir, fíjate, leyendo, vemos que ellos eran los que construían y tenían el control del destino de la humanidad, y era la familia de Cam. Y esto es increíble. Pero yo pensé que Noé había maldecido a sus descendientes de Cam, a Canaán, si recuerdas la maldición. Y era Sem que recibiera la bendición. Pero te voy a decir esto, y esto es muy común en el mundo hoy en día, y aún en ese tiempo. Va a haber tiempos en la vida que aparentemente los hijos de maldición parecen o vemos que son bendecidos más que nosotros mismos. Ay, ¿por qué ellos no tienen la vida tan difícil? Ay, mira, todo les va bien. Ay, mira lo que tienen. Ay, ¿por qué? Porque nosotros que creemos que hemos nacido de nuevo, nos tenemos que detener de la palabra de Dios. Especialmente cuando no vemos que no todo va bien, que todo va mal. Y uno dice, no, pero
Cuidado, porque ahí está la tentación. Querer ser como ellos en vez de querer ser como Dios nos quiere transformar. Porque a su tiempo va a haber fruto en nuestra vida, pero es al tiempo de Dios. Pero no es fácil en este mundo fijarse en lo que el mundo tiene y lo que yo no tengo. Pero entonces no reconocemos las bendiciones de Dios. Y aquí también, fíjate, desde el inicio, después del diluvio, se miraba esto. El versículo 7 los dice: y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca, y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Seba es Etiopía y Somalia. Ávila, Sabta, Raama y Sabteca es en la península de Arabia. Y luego vemos a Nimrod, fundador de un gran imperio, en el versículo 8 al 12. El versículo 8 nos dice así: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod, en la tradición rabínica, se enseña de él lo siguiente, que es que su nombre se deriva de un término que significa rebelión, porque se caracterizó por esta actitud frente a Dios. Nimrod, hijo de Cus, llegó a ser vigoroso cazador delante de Jehová, alguien que es superior en fuerza y valor, para darnos a entender. Y como ya dije, Nimrod y su esposa comenzaron una religión nueva. Y hubo la introducción de idolatría y hicieron Babilonia un lugar de misterios. Fíjate lo que dice el versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Fíjate, nos da la descripción que nos dan las escrituras, que no es porque cazaba venados o guajolotes, para que podamos entender, sino porque era un conquistador de los hombres, destruyendo al que estaba opuesto a él, a su religión nueva. Es en esto que él estableció reinos, Nimrod. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. Vemos que se mencionan 4 reinos aquí que se estableció en Babilonia. Babel, ciudad de confusión, es lo que significa. Babel, el portillo a los dioses. Ahora ya vemos por qué había confusión. Porque le dieron entrada a los dioses falsos. Babel, increíble. Pero lo que nace aquí es una rebelión deliberada contra la palabra de Dios. O sea, fíjate, viajaron del oriente y lo que sugiere es que le daban la espalda a la luz. Ponte a pensar. Ellos decidieron unirse y edificar una ciudad, tanto una torre. Y con estos propósitos de mantener unidad en oposición a Dios. Y luego 2, en hacerse un nombre para ellos. Y de aquí vemos la oposición final del hombre y Satanás contra Cristo, que es centrada en la Babilonia de Apocalipsis, capítulo 17 y 18. Si lo gustas leer, lo estudiamos. Estoy pensando quizá le vamos a dar un repaso aquí en el futuro. Pero fíjate, increíble. Mantener unidad en oposición a Dios. Fíjate en los tiempos en que estamos viviendo. La unidad que buscan. Quieren que aceptemos, no lo reconocen como pecado. Es un estilo de vida.
Nosotros nos amamos. ¿Y por qué no? Dios es Dios de amor. No, pero ese es el Dios falso que ustedes están adorando. Porque el Dios que vemos y vemos aquí en estos capítulos tan importantes, que hay juicio al pecado. ¿Ven? Los hombres se unirán en una iglesia y una organización política mundial en este lugar. Será el último dictador mundial, el anticristo, que los va a dirigir. Y a mí siempre se me hace interesante, muy interesante, a través de los años ver que el mundo sigue haciendo o avanzando una idea de un mundo, o podemos decir una orden. Quieren hacer toda la religión igual, cuando no es así. No es así. En Europa, simplemente en Europa, en estos últimos años, se han unido ¿en qué? En la forma con el dinero. El euro los ha unido. También tenemos las Naciones Unidas. Quieren unir, todos igual. Pero también vemos que es en la religión que quieren hacer una religión. Que todos tenemos que aceptar, no lastimarnos y no hacer divisiones. Una religión. Dicen, vengan todos y pueden adorar a Dios a su manera o lo podemos hacer juntos. No hay problema. Esa es la idea mundana que existe. Le he visto. Les recuerdo, Cristo Jesús vino a dividir. La división ha sido desde el principio, cuando separó la luz de las tinieblas. Ya vimos esto, una gran separación. ¿Qué tiene? ¿Cómo nos podemos mezclar si somos la luz del mundo con las tinieblas? Mateo 10, 34 y 38 dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Entonces Jesús vino a dividir. ¿Vamos a ser creyentes o vamos a ser incrédulos? No hay nada entre medio. ¿Vamos a creer en la verdad de la palabra de Dios o en la palabra del hombre, de la humanidad? Hay una gran división. Y personalmente, hablando de una religión, no sé si se recuerdan del grupo, se llamaba Promise Keepers, promesas cumplidas. Un grupo de varones que se levantó como eso en los 80s. Y se me hizo al principio algo bueno. No hay nada mal que varones se vayan a animar. No hay nada mal que varones se vayan a mantener en contabilidad, arrimándose a Dios. Y comenzó con algo bueno. Me gustó ver que los varones se levantaban en una manera que nunca había visto. Varones se levantaron. Pero con el tiempo, fíjate, comenzaron a permitir que todos vinieran a adorar a su Dios a su manera, a la manera que uno quería. Fue en la capital, en Washington, D.C. Se miraban todas clases de religión practicando su religión unidos. Y ahí es donde vi un gran cambio. Y en realidad se reveló que esto estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. Porque Cristo vino a dividir. La religión y ser cristiano no se puede mezclar. No se puede mezclar. Si somos cristianos, no somos religiosos. Tenemos una relación personalmente con Cristo Jesús. Pero hay veces el mismo cristiano, porque fuimos católicos, porque fuimos mormones, y queremos traer esas petacas con nosotros a esta nueva relación. Los judíos quisieron hacer eso y no es aceptable.
Porque la religión no tiene nada que ver con Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo el esfuerzo para alcanzarnos. La religión es uno querer alcanzar a Dios. Dios ya proveyó el camino en Cristo. Y luego ellos mismos querían, fíjate, hacer una promesa de mantener 10 nuevas reglas. Yo me rasgaba la cabeza. Si no podemos mantener los 10 mandamientos que Dios nos ha dado, ¿cómo vamos a mantener 10 más? Esa es la ley. Nadie puede cumplir con la ley. Pero Nimrod, ahí en Babel, comenzó la religión. ¿Cómo vamos a cumplir 10 nuevos? Tenemos que tener cuidado con el plan del enemigo. ¿Por qué? A veces verdaderamente tenemos que abrir los ojos y tenemos que reconocer que esto no es de Dios. Y cuando no es de Dios, aléjate. Aléjate. Hay veces, fíjate, personas quieren comenzar su propia iglesia. He visto a través de los años hermanas que se levantan, tanto como el grupo de Promise Keepers que eran varones. No hay nada mal. No hay nada mal que hermanas se junten. Pero que quieran establecer una religión o una secta nueva, no. No. Dios ya tiene su iglesia. El versículo 11 y 12 dice así: de esta tierra salió para Siria y edificó a Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Entonces vemos 4 reinos más y estaban en Asiria. Los 2 poderes, Babilonia y Asiria, se hicieron enemigos de Israel, pero Dios los usó para traer corrección en la desobediencia de Israel. Y qué vergüenza cuando Dios usa a un incrédulo para traer corrección a nuestras vidas. Pero Dios lo hace porque nos ama. ¡Qué vergüenza! Andar haciendo lo que no debes de hacer y que un incrédulo venga y te diga: ay, yo pensé que tú eras cristiano. ¡Wow! ¡Qué pedrada! ¡Qué dolor! Pero Dios nos ama. ¡Qué vergüenza! Que esa vergüenza nos traiga para atrás. Que haya arrepentimiento y regresar a la relación que podemos tener en Cristo Jesús. El versículo 3 dice: Misraim engendró a Ludim, a Anamim y a Leabim y a Neftulim. Misraim es egipcio, Ludim es Libia, Anim, Leabim y Neftuim. Yo digo, pues que son pitufos, no sabemos nada de ellos. No sabemos, pero son naciones que salieron. El versículo 14: a Patrusim, a Caluim, y de donde salieron los filisteos, y a Caftorim, que es de donde salieron los que, los Caftorim, los de California, no sabemos. Versículo 15: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, y Canaán, a Sidón, que es Líbano, a Ed. El versículo 16, el Jebuseo, el Amorreo, el Jereseo, que viene siendo el del cuello largo, Jirafeo, no. El Ebeo, el Arxeo y al Cineo. Tantas naciones que salieron. Versículo 18, el Arvadeo, el Semereo, el Amanteo, y después se dispersaron las familias y de los cananeos, Siria al norte del Líbano. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laz. Fíjate dónde están Sodoma y Gomorra. Desde el principio habían existido, porque ya no están en existencia. El versículo 20: estos son los hijos de Cam,
por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y quiero que entiendan, esta gente, esta población de personas era tan corrupta, vil, deshonrosa, que Dios mandó que se exterminaran todos de ellos. Los vicios que tenían verdaderamente muy, muy malos, perversos, podemos decir estaban muy oscuros todo lo que hacían. Ellos en sus creencias aún sacrificaban a los niños, a los bebés, y se mutilaban. Que completamente descarrilados de la verdad. Hijos de Sem, que es el versículo 21 al 31, sale Asiria, los hebreos y los árabes. Sem es mencionado primero, pero aquí vemos porque la historia se mueve directamente a la historia de la Torre de Babel, y con la genealogía de Abraham no había quebradas o capítulos en este tiempo, así que cuando leíamos seguía, continúa. Ahora nosotros la Biblia se ha partido con títulos, capítulos y los números que nos ayudan a encontrar las porciones de las Escrituras. Pero el versículo 21 nos dice así: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Ahora, Eber es importante porque de él saldría el linaje de Abraham, de ahí. El versículo 22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfax, Lud, Aram. Estos son los fundadores de Asiria. El versículo 23, y los hijos de Aram, Uz, Ul, Heter y Mas. De ahí vendrían los árabes. El versículo 24, Arfax engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y ahora porque dice, porque en sus días fue repartida la tierra, ¿qué quiere decir esta frase? Quiero que entiendan, es una referencia que había una división, y esta división de la que está hablando es en Génesis capítulo 11. Cuando Nimrod construye su imperio y forzó su mano para que la gente se quedara en este lugar. No quería Dios que esto pasara. Y ahí quería toda la humanidad como su reino. Versículo 26, eso es lo que Nimrod quería, pero Dios va a decir diferente. El versículo 26 dice, y Joctán engendró al Modad, Selef, Azar, Mabed y Gera. Y Joctán, que es reconocido como el padre de los árabes. El versículo 27 al 32, Adoram, Usal, Dikla. Versículo 28, Obal, Abimael, Seba. Versículo 29, Ofir, Ávila, Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Y el versículo 30 dice, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, porque sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Qué es lo significante en todo esto? Y ahora, no dije nada en esos últimos versículos porque en realidad no se sabe. No se sabe. Puedo decir que son la familia de pitufos o le quiero poner lo que más, pero no dice. No sabemos. Pero fíjate, Dios es el Dios de las naciones. Dios es el Dios de las naciones. Y en decir esto y en estudiar esto, vemos que regresa a 3 hijos con una pareja de padres. Y antes de eso regresamos hasta Adán. Pero se nos dice, ¿no? Que por sus lenguas, en sus tierras y sus naciones. Solamente hay una sangre. Solamente hay una sangre. Solamente hay una raza. Una raza. La raza humana. Claro que hay culturas diferentes, lenguas diferentes,
pero solamente somos una raza, la raza humana. Muchos quieren despreciar porque son morenos, porque son güeros, porque somos la misma raza. Voy a ver si encuentro, voy a ver si lo encuentro en el internet. Hay parejas que han tenido hijos y esas mismas parejas tienen a un güerito y un morenito. Y a veces así salimos. Yo salí bien güero, bien güero, bien güero. Tenía el pelo rizo y güero. Mi hermana, bien morenita. Yo tengo ojos de color, ella ojos de chocolate y morenita. Y yo siempre me burlaba porque tengo 5 años mayor que ella. Y siempre me burlaba de ella. No, a ti te encontraron en el basurero. No, pues somos hermanos, es lo que hacemos, ¿no? 15 años después nació mi hermanita más chica. ¿Y saben cómo salió? Morena con ojos de chocolate. Mi hermana volteó y me dijo, creo que a ti te encontraron en el basurero. Pero somos completamente diferentes y tenemos los mismos padres. Y es como la piel de uno no determina quién somos. Y eso es importante, muy importante. Hay familias que son güeros y hay morenitos, hay personas que tienen ojo de color. Ay, ¿de dónde son? No, pero es que ciertas partes en México, increíble, desprecian a uno. En otros lugares. Pero de todo esto, lo importante aquí que vemos que solamente hay una raza. Diferentes culturas, diferentes comidas. Gracias a Dios que me hizo mexicano y me gustan los frijoles, ¿no? Pues tortillas y chile, ¿no? No me sabe la comida sin chile, pero comida de Tailandia está bien picosa y me encanta. Y me encanta. Pero soy de allá, no. Somos diferentes, pero todos somos una raza. Muy importante entender. Existe lo bueno y lo malo en toda cultura. Hechos 17:26 nos dice así. Y muy importante, abre tu Biblia, es más, ve ahí, vamos a Hechos 17. Voltea ahí conmigo, porque quiero que vayas a subrayar en tu Biblia para que tengas esto bien calcado, bien recalcado en tu vida. 17:26. En el Nuevo Testamento se nos dice, y de muchas diferentes sangres, ¿es lo que dice? No, ¿verdad? Dice, y de una sangre ha hecho todos el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjate, entonces Dios es el que estableció todo esto, aún de una sangre. Y salieron muchas diferentes culturas, porque dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces todo hispano se vino para acá. ¿Por qué? Porque todos hablaban español. Algunos se quedaron allá, los españoles que dicen que hablan el español propio, pero bueno, ¿no? Pero todos venimos de una sangre, de una sangre. Y esta es una lección muy, muy, muy grande y muy importante. En este país, el racismo que existe, que nos quieren menospreciar aún a nosotros porque somos hispanos. Porque eres moreno. El hispano quiere menospreciar al güero porque es güero. Los americanos, no, somos una raza, una sola carne, bajo la creación de Dios, porque nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 4 puntos y no cierren
sus Biblias, mantengan y tomen nota, porque les añadí ahí. Primero, Dios es el Dios de la historia y Él es el que está en control. Lo que Él ha prometido se va a cumplir. La profecía de Noé, que Noé dio de sus hijos, se cumplió. Se cumplió. 2, claro que somos diferentes en apariencia. Algunos están más guapos y otros más feos, ¿eh? No podemos cambiar de eso. Ahí quedamos. Lo de afuera, pero es diferente, pero todas las naciones somos de la misma familia humana. Porque aquí está la historia. Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todos el linaje de los hombres. Ninguna gente puede decir que nosotros somos superiores a otros. Los nazis, los alemanes quisieron hacer eso. Y se hizo la Segunda Guerra Mundial por tener esos pensamientos. Ahora, claro que hay naciones que son más bendecidas que otras, pero esto no comprueba que son mejor. Quizás Dios las está usando con un propósito. Como ya vimos que son naciones en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel le dio la espalda a Dios. 3. Dios tiene un propósito para las naciones. Vemos este ejemplo, ya lo dije, con Israel. Pero también Dios usó a Egipto, a Babilonia, a Siria, a Persia, Roma, para cumplir sus propósitos con su gente. 4. Dios se preocupa con todas las naciones. ¿Por qué? Porque sí es un Dios de amor. Y su deseo es que nadie se pierda. A nosotros, fíjate, como la iglesia nos ha dado la gran comisión, que fuéramos a presentar el evangelio hasta el fin del mundo, enseñándoles lo que te he enseñado a ti, nos dice en la gran comisión, haciendo discípulos. Y a veces uno mismo tiene que tomar los primeros 10, 11 capítulos e instruir aún a nuestros hijos de la verdad de la palabra de Dios, que esta es la historia de la humanidad, no que existieron millones y billones de años y que esto, no, esos son cuentos, esos sí son mitos. Aquí tenemos la verdad de la palabra de Dios. Amén.